Gracias, señor presidente. Señorías, señor candidato, ayer escuché su discurso con mucha atención y tengo que confesarle también que con algún esfuerzo. Y lo que le voy a decir, en primer lugar, es lo normal. Es decir, que no vamos a apoyar desde el Grupo Socialista su investidura. Y digo lo normal porque, aunque efectivamente somos el partido al que más han votado los asturianos, no tenemos la mayoría en esta Cámara. Estamos en la oposición, donde efectivamente nos han colocado, y la lógica de la oposición, lo normal en la oposición, a mi juicio, es no otorgar la confianza al candidato propuesto, y mucho más cuando, como en este caso, hay diferencias más que sensibles entre su programa, entre nuestras propuestas, sus ideas y las nuestras, porque yo soy de los que piensan que efectivamente todavía hay ideas, incluso cuando los márgenes para la gestión política sean estrechas, sobre todo en momentos de dificultad. Aquí hemos visto cómo se citaba en su caso Buchanan, me parece, sí, a Buchanan, que por cierto, a través del nuevo Leviatán, remedando a Hobbes, de lo que hablaba era esencialmente de demonizar la intervención del Estado en la economía, algo que recogió la Escuela de Chicago, Milton Friedman, y luego ya en política personas como la señora Thatcher o Ronald Reagan, es decir, todos aquellos que secuestraron a mi juicio, muy bella palabra, liberalismo, cuando ella es gente, también a mi juicio, muy poco liberal. Pero en todo caso yo quiero hacerle dos consideraciones previas. La primera, usted va a tener el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en todas aquellas iniciativas, propuestas o políticas que vayan en la dirección de los intereses generales de Asturias, según nuestro criterio, y tendrá nuestra oposición en todas aquellas que desnaturalicen aquello que nosotros creemos que representamos y creemos que es bueno para la comunidad. Y la segunda consideración que le quiero hacer tiene relación con el alto voltaje político, la alta tensión electoral, que yo creo que genera también alta fatiga en el electorado, en la gente, en los ciudadanos, y desde luego nosotros vamos a poner de nuestra parte lo imposible por eliminar la crispación de la vida política asturiana y eliminar de esa manera también la tensión y la ansiedad que se transmite a la ciudadanía. En relación ya al contenido de su discurso, yo no le voy a hacer un relato de ausencias. Evidentemente, la ciudadanía, el Grupo Socialista y yo mismo sabemos que en un discurso de investidura, en un discurso de orientación política, no cabe todo, aunque en un momento tuve la sensación de que usted quería incluirlo efectivamente así. No cabe todo y no le voy a colocar en ese relato de ausencias por lo que usted se olvidó de decir, lo que no tuvo interés en decir, lo que simplemente no quiso decir, para ponerle o colocarle ante colectivos concretos. Sí que hablaré en términos generales de las partes en que yo creo son sustanciales de su intervención, de su discurso: estado de bienestar, modelo económico para generar empleo, calidad democrática y la idea de Asturias, la idea de la identidad de Asturias que se trasluce o yo interpreto de su intervención. Verá, en cuanto al estado de bienestar, yo quiero comenzar por la sanidad, porque usted plantea ir a una sanidad de excelencia. Bien, pues todas aquellas medidas que usted tome que vayan en la dirección de fortalecer y de mejorar la calidad del sistema sanitario asturiano, la apoyaremos. Y en todas aquellas que interpretemos que van a minorar esa calidad, tendrá nuestra radical oposición. Pero aquí, como en otros asuntos, yo quería situarme ante la realidad de partida. Antes se lo comentaban. La realidad de partida es la calidad de la prestación sanitaria en Asturias hoy, refrendada por estudios técnicos y profesionales, pero sobre todo por la posición que manifiestan, y que así se ha comentado en esta Cámara, los ciudadanos, los hombres y mujeres de Asturias, respecto a esa calidad, tanto en el barómetro sanitario como en los informes de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.
y es que son los que mejor consideran o los que mejor valoran la sanidad pública en España, con diferencias respecto a la atención primaria o la especializada o la hospitalaria o las urgencias, pero los que mejor la valoran. Y como yo creo firmemente que los asturianos son gente sensata, informada y desde luego exigente, y estoy convencido de que usted también lo piensa así, pues tendremos que hacer caso de esa realidad de partida porque a partir de ahí usted lo que debe y a lo que está obligado es a intentar mejorarla. Y también le quiero transmitir que esos mismos asturianos, y en esas mismas valoraciones, se refieren al que prefieren un servicio universal de financiación pública. Sí, y ahí no creo que haya discusión ni que haya problema en este momento con lo que usted plantea, pero es que también muy mayoritariamente quieren los asturianos que la provisión del servicio sea público. Y en la medida en que lo que usted plantea pueda suponer la apertura de una puerta para privatización de una parte relevante del sistema sanitario asturiano, privatización digo de la provisión del servicio, como está ocurriendo pues en Madrid o Valencia, nosotros estaríamos radicalmente en contra. Respecto a la educación, pues algo parecido, es decir, no se puede partir de una realidad que no existe, como la que usted ayer dejó traslucir, en relación pues a un fracaso escolar enorme en Asturias. No es verdad. Sí, en España, en Asturias, estamos muy sensiblemente mejor que nadie en ese aspecto. ¿Eso quiere decir que no se deba potenciar y mejorar la educación? No, esa es su obligación. Y nosotros debemos apoyarle en eso. Esa es su obligación para que los jóvenes asturianos se eduquen efectivamente, es decir, sean capaces de interpretar y de entender el mundo y capaces también de competir en él. Ahora, usted hace un planteamiento en relación a que los padres elijan el colegio de sus hijos. Aparentemente está bien, que puede chocar con la idea de planificación conectada con eso mismo. Y puede llevar, no lo sé, estaremos atentos, no lo sé, puede llevar a que, en definitiva, sean los colegios los que elijan a los jóvenes que quieren educar. Bien, como eso está pasando en otras comunidades, estaremos atentos y yo le transmito ahora a usted y a su grupo cuál es nuestra posición. Y, por cierto, en relación al sistema educativo, usted lo repasó en todos sus aspectos, yo quisiera hacer incidencia en lo que tiene que ver con la formación profesional. La comentó. Deberíamos profundizar más ahí. Usted elegía como referencia del modelo económico asturiano Alemania, en fin, a mí me parece también correcto, y esa idea hemos intentado transmitir, con todas las diferencias que existen y las posibilidades reales que existen también de converger hacia los parámetros de esa economía, pero hay unas diferencias sustanciales en relación a la formación profesional y en cuanto a su dimensión, que por eso me extrañó que usted no se refiriera más a cómo quería actuar sobre ella. En todo caso, con esto ya me interno en esa segunda parte que tiene que ver con el bloque económico. Es decir, con un objetivo en el que todos estamos de acuerdo, la generación de empleo, pero en lo que seguramente no lo estamos tanto en cuanto a los instrumentos, en cuanto a las políticas, en cuanto a los medios que podemos poner en marcha. Pero, en todo caso, y también como comentaban anteriormente, hay que partir de una realidad lo más objetiva posible, y usted no lo hizo ayer. Usted partió de una Asturias sumergida en un pozo cada vez más profundo. Mire, no es cierto. Y, por tanto, nada se puede poner en marcha si no se parte de lo que hay, intentando evaluarlo de la manera más crítica y más objetiva. Y lo que hay es una crisis económica que nos afecta a todos y de una manera especial a España, a una comunidad que ya ha salido, que salía de otra, que usted conoce muy bien, multisectorial, y que la aceptó de una manera que no ocurrió en ninguna otra comunidad del occidente europeo. Pero en todo caso, como las comparaciones hay que establecerlas en el entorno español, espero que comparta conmigo esto, aunque el objetivo y el horizonte esté en otro lugar, en Europa,
Pues hagamos esas comparaciones, veamos cuál es la situación real de Asturias. Desde el punto de vista de sus puntos fuertes, que los tiene, señor Cascos, no solamente lo que comentaba la educación, que es determinante. Yo le estoy hablando de una tradición industrial y de una industria que este año ha crecido al 4%, frente a una media española del 0 y pico por ciento. Y recuerde usted, porque lo sabrá, me imagino, que la industria es un elemento determinante para la exportación. 3 millones de empleos en España en la industria, el 53%, las manufacturas que se colocan, es decir, en el conjunto de las exportaciones españolas. Por tanto, tenemos también una cultura de pactos. Usted hacía referencia ayer a esos pactos. Camine por ahí una actividad económica con una elevada productividad aparente del trabajo, la de los factores, lo que usted quiera, muy superior a la media española, determinante para el futuro y para el progreso. Tenemos economías de aglomeración que hay que explotar y usted no hizo ayer ninguna referencia a ellas. Espero poder hacerlas yo hoy. Hablemos de la administración, no hablo de la deuda. Bien, no hablo de la deuda ni del déficit, pero cumplimos un objetivo de déficit que no cumplen 8 autonomías. La deuda, y de acuerdo con lo que el Banco de España nos transmite, es el 7,2, es decir, en este momento, entre la penúltima y la última, la más baja de las comunidades respecto al PIB o al número de habitantes. Y la deuda consolidada, esa que incluye ese, dijo usted, no sé si desmesurado o desproporcionado, no me acuerdo del calificativo exacto, descomunal sector público e institucional, es decir, paralelo, que por cierto es el más pequeño también de España junto con el de la Comunidad de La Rioja y el de Cantabria, esa deuda consolidada es también la menor de las comunidades autónomas. Añada a esto datos que le doy del Banco de España y que usted puede comprobar que la deuda privada, que algún interés tendrá en relación a la posibilidad de la reactivación de la demanda interna, es la más baja de todas las comunidades. 114% del PIB, no es una broma, es mucho, pero el endeudamiento en este país llega a extremos de que esté por encima del 140. Bueno, esos son datos objetivamente positivos. Hay un dato, el paro, dramático, muy duro, más de 80.000 asturianos, el 18,2. En España la cosa está peor en muchas comunidades. Eso no consuela, pero debemos de ser objetivos en este punto también. Y podemos hablar de las debilidades, que las hay, del declive demográfico que existe, de la tasa de actividad, que es muy baja, de la atomización del tejido empresarial asturiano, sobre el que hay que actuar, o de la falta de las suficientes vocaciones empresariales. Pero eso que le he descrito es la realidad y no lo que usted describía ayer. Y a partir de ahí se puede construir. Usted estableció un marco, o quiso establecer un marco en el que se debía de desenvolver la actividad empresarial, la generación de empleo, que a mí, sinceramente, no me convenció, pero no me convenció porque no me pareció lo suficientemente sistemático para poder entender, cuando uno lo percibe, que allí dentro una intención de inversión de una empresa cualquiera, sepa esa empresa dónde están las fórmulas para su financiación, cómo consigue los instrumentos de la innovación, que hay unas políticas industriales que son inteligibles y sencillas de interpretar. Dígame usted cómo se va a actuar sobre los costes logísticos o los costes energéticos de las empresas para mejorarlos, o el marco estrictamente regulador de la Administración, en el que solo habló y tiene interés y deja cosas claras en relación a la regulación fiscal, pero no en cuanto, con precisión y con interés para las empresas, en cuanto a lo ambiental, las compras públicas o ese tipo de cosas. Y sobre todo, ya le digo, quedaron ausentes algunas cuestiones claves. Por ejemplo, se lo comentaba, las economías de aglomeración que hay en el área central. Usted no dijo absolutamente nada de eso. Y a eso está vinculada una de las cuestiones que usted planteó, buscar inversión directa, exterior incluso. ¿Sabe usted a los países a los que hay inversión directa, en los países desarrollados, a dónde se dirige? Pues se dirige a sectores, a empresas de servicios avanzados, es decir, de seguros, de marketing, de tecnología, de servicios industriales, de servicios tecnológicos, de mantenimiento, de estudio de mercado,
de exploración de mercados exteriores, y esas empresas son básicas para un aparato productivo potente y proyectado hacia el exterior, tienen una tendencia demostrada a ubicarse en grandes aglomeraciones, no van a urbes de las dimensiones que nosotros tenemos. Y ahí hay un espacio que es en sí mismo, y hablo del área central asturiana, un espacio que es en sí mismo una estructura y una estrategia de desarrollo regional por la que usted pasó sin citar y que hay que ir configurando. Hay que ir configurando en la medida en que no se puede continuar indefinidamente con una estrategia de competencia estéril y de suma nula entre ayuntamientos cuando se puede hacer una oferta de servicios, de suelos, de espacios de calidad de carácter general. Y, por cierto, cualquier estrategia de ahorro y eficiencia energética como la que usted planteaba tiene que pasar por cómo se ahorra y se es eficiente en ese espacio central en el que hay unos flujos crecientes por la disociación de la ciudadanía entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo. Por tanto, desde ese punto de vista me parece decepcionante su discurso y también le tengo que decir que algunas cuestiones tendrá que revisarlas. Por ejemplo, en lo que se refería a los créditos reembolsables como elemento prácticamente único de ayuda a las empresas desde el punto de vista de la inversión. Pues mire, eso está muy bien, además es un escapismo legal que, por cierto, es muy usado, pero, oiga, es que además de usar el capítulo 8, usted, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con la ley de incentivos regionales tendrá que complementar, y eso solo se puede complementar con subvenciones directas. Luego algo tendrá que reservar también, señor candidato, para ese capítulo. Pero, verá, es que a mí lo que me da la sensación es que el elemento central del fortalecimiento económico y de la generación de empleo en Asturias, tal y como usted lo planteaba ayer, son las obras públicas. ¿Ven? Es una manera de entender el desarrollo, no solo por lo que puedan inducir en el futuro, sino por lo que supone la obra misma en cuanto a generación de empleo inmediato. Yo creo que cada vez se parece más usted a Fernández de la Mora, ¿no? En bastantes aspectos, en este también, de aquel denominado estado de obras. Pero aquí también hay que partir de la realidad. Y la realidad, mal que le pese, no es que Asturias sea una región, una comunidad aislada. No lo es. No lo es. Es una comunidad en la que hay unas infraestructuras troncales que no están culminadas y que las hay que culminar, y lo habrá que hacer de la manera más urgente posible. Pero no es verdad que esté aislada. Partamos de eso y partamos de que no ha habido ningún abandono. Y mire, yo frente a la retórica política y frente a las falacias y las medioverdades que se están transmitiendo en relación a este asunto, pues voy a hablar exclusivamente con números, porque, señor candidato, en los gobiernos en los que usted participó, en Asturias, hablo del Ministerio de Fomento, ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, invirtieron exactamente 1.981 millones de euros. Euros del año 97. Deflactados, desde el año 97 hasta el año 2004. Y en el periodo 2005-2011, los gobiernos que lo sucedieron invirtieron en ese mismo capítulo 3.174 millones de euros, también deflactados al 97, es decir, un 60% más. Así que, frente a la retórica, pues yo le voy a plantear exclusivamente la frialdad de los números, la objetividad de los números que dicen que se invirtió un 60% más con un año menos. Y eso es así, por cierto, en una etapa en la que en Asturias aquellos gobiernos recaudaron porque se privatizó Ceasa, y Inespal, y Arcelor, y Tabacalera, y Aucalsa. Para dejar claro también que, en fin, en una hipotética evaluación de la inversión neta entre lo que se consigue en Asturias y lo que se invierte, pues estaríamos hablando también de otros números. Pero, más allá de esa realidad también sobre las infraestructuras asturianas, lo que le quiero transmitir es que en ese catálogo de proyectos que usted nos ha puesto sobre la mesa ayer, yo no voy a entrar a su enumeración ni a decir los que me parecen bien o mal, o a algunos que pueden tener un elevado coste ambiental o de construcción o de mantenimiento, sino usted debe de priorizar
tendrá que priorizar y tendrá que tener en cuenta el coste de oportunidad del momento en que estamos viviendo. En cualquier momento, y más en este. El coste de oportunidad porque lo que se haga con esas infraestructuras no se hace con otras, que a lo mejor no son de comunicación, pero que pueden ser extraordinariamente importantes, por ejemplo, para el apoyo a un aparato productivo moderno como el que necesitamos en Asturias, que hay más infraestructuras que las puras de comunicación, que yo no demonizo. ¿Y cómo se van a financiar? Usted decía ayer con el partenariado público-privado, que lo patroniza, que la Unión Europea lo preconizaba. Sí, muy bien, pero verá, es que ahora mismo, en la situación en la que estamos, pues el bono español, de acuerdo con el diferencial alemán, está aproximadamente en el 6,5%. Es decir, que un privado tendría que ir a una financiación del 8%, 8,5% por ahí, más el beneficio lógico. O sea que, señorías, estamos hablando de hacer hoy y pagar lo más tarde posible, pero hacer hoy y posiblemente también hambre para mañana. En la UE tampoco deben de estar muy satisfechos ahora con el procedimiento, porque el caso concreto de Portugal, a partir de 2012, tendrá más pagos por la triple P que por inversión nueva que pueda realizarse en este país. Y hay alguna comunidad autónoma en España que está en una situación, si no análoga, próxima. Y otra cosa, ¿cómo se financia esto? Y es decir, ¿dónde se obtienen garantías para que esos privados consigan esa financiación? Y esto me lleva a pensar y a especular, porque si su posición en relación a Cajastur no tendrá que ver también con la financiación de sus planteamientos respecto a la obra pública en Asturias. Se lo digo porque 16.000 millones de balance de una entidad financiera, puede permitir este tipo de cosas. Ahora, 16.000 millones de balance, señor Cascos, en unas entidades financieras sometidas a la presión de los mercados, que están en riesgo, observadas por una burbuja inmobiliaria que tuvo una incidencia brutal sobre ellas. Por cierto, la aportación suya ayer sobre la explicación a la burbuja inmobiliaria me parece magnífica, ¿no? Digna de incorporarse, a un manual de economía. Su osadía en materia científica me parece que no tiene límites. Pero, en fin, usted sabe de la burbuja inmobiliaria. Estaba en ella, estaba cuando se generaba. Así que probablemente habrá que repasar a ver si ciertamente esto tiene algo que ver con la realidad. Pero volviendo a la caja, es que seguramente no es para que usted me dé explicaciones aquí, no lo haga si no quiere, pero yo lo he escuchado a usted en los medios de comunicación hablar de que con esa la caja se quería romper el tejido económico financiero valenciano. Digo, ¿qué tejido? Si ya está roto. Pero mira dónde está la CAN y cómo está, y Bancaja dónde ha tenido que ir, y su filial, el Banco de Valencia. Y está roto por otras cosas, porque había demasiado ladrillo, demasiados favores a los amigos, proyectos fallidos como Terra Mítica, una cartera de participadas lamentable, entre la que está, por cierto, Rivero Salud, que es la que controla 50% cada caja, la que controla el sistema sanitario privado valenciano. O la que tiene ese sistema. En todo caso, lo que sí me gustaría que me dijera en relación a Cajastur es ¿por qué entiende usted que se va a malbaratar o a expoliar, por utilizar la palabra que usted utilizó, el patrimonio de todos los asturianos si en su caso Cajastur sacara con descuento a inversores institucionales o a la banca, a la bolsa, una parte de capital, tal y como requiere el Banco de España, ese tipo de cosas? Yo no sé si lo sacarán con descuento o no tengo ni idea, ya veremos. Pero me interesaría que me trasladara el por qué se produce ese deterioro, y supongo que será por eso por lo que usted mismo, aunque todavía no sea presidente, como protopresidente o presidente in pectore, tenía que no poder hacer dejación de funciones sin intervenir en un asunto tan delicado, en un momento tan delicado, en una cuestión de la fusión y la ganancia de dimensión que recomienda el regulador, los mercados y la UE, aunque no sé si está de acuerdo Martín Villa. Eso es lo que quiero que, por favor, me conteste para saber su posición respecto a un asunto que me parece muy importante en este momento, porque usted dijo ayer que iba
a continuar, no sé, prestando atención, que me parece por otra parte razonable, a la evolución del asunto de la Caja. Bien, el tercer capítulo al que me quería referir era el de la transparencia, sería la calidad democrática, al que usted hizo referencia ayer en unos términos que a mí, francamente, no me parecen ajustados cuando hablaba de corrupción generalizada o de su intención de liderar una regeneración, dijo, regeneración política y social en esa dirección. Mire, eso no es así. Usted no va a liderar, no puede liderar esa regeneración, ni hay que hacerla. Y le diré por qué. Verá, aquí ha habido un caso de corrupción, que se nombra fuera y no dentro, y yo no sé por qué, porque este es un lugar donde hay que decir y hay que nombrar, se llama Operación Marea. Y hay unas responsabilidades personales, porque son penales, que se están exigiendo, sobre las que ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros tenemos seguramente nada que decir. Y hay otras responsabilidades que son políticas. Las responsabilidades políticas, bien lo sabe usted, son solidarias, son colectivas. Y es verdad que se saldan con la crítica política y la mediática, y en último término con la decisión de las urnas. Usted decía ayer que estaba saldado en ese aspecto, ¿de acuerdo? Porque las urnas han decidido que nos vengamos a la oposición, y yo no sé por qué cosas. Seguramente por la crisis, por la gestión de la crisis, por el desgaste de años de gobierno, por mis propias insuficiencias como candidato, por esta operación Marea, por lo que sea. Cada uno que lo mezcle en la dimensión que considere oportuno, pero estamos en la oposición. Ahora, una sociedad, la sociedad civil o la política o un partido político, señor Caspos, no tiene que regenerarse, como usted dice, cuando responde de manera vital y con moral ante cualquier acontecimiento de esta naturaleza. Y nosotros lo hacemos. Yo lo hice y yo represento a esta organización. Y le diré más. Para mí y para este partido, los límites de la acción política no están en la ley. Es decir, hay que cumplir la ley. Faltaría más que un responsable político, un gestor político no la cumpla. Pero están más acá, porque yo soy de los que piensan y de los que creen, espero que usted también, que hay cosas, o todo lo que no puede hacer un responsable político no está recogido en el derecho. Por tanto, no solamente los políticos tenemos que ser, o un político tiene que ser legal, que lo tiene que ser moral. Y yo estoy hablando de moral pública, que no me estoy hablando de cuestiones de índole privada, en fin, ni íntima, ni muchísimo menos, de moral pública, porque alguna pista habrá, ¿no? Hay una moral, de la del médico, o la moral del militar, o la del cura. También tiene que haber una moral de los políticos. Y hay pistas para eso. La moral de los políticos tendrá que ver con la transparencia, tendrá que ver con la veracidad, tendrá que ver con la ejemplaridad, con la honestidad. Y yo estoy seguro, señorías, que todos ustedes están de acuerdo con estos principios generales, que son abstractos, pero que luego se concretan. Se solidifican en ejemplos específicos. Y eso tiene que ver, pues, con no llevar, en las listas a personas imputadas, o respetar, aunque no guste lo que decidan los jueces, o ya no solo promover, sino impedir que de los poderes públicos pues se beneficie a los parientes o a los amigos o a los cónyuges. Eso es la posición que mantiene este partido, la que mantengo yo. Y por tanto, no me hable de regeneración política. No lo haga. ¿De acuerdo? Y si quiere avanzar por ese camino y por el de la transparencia, de acuerdo. De acuerdo, usted decía ayer, es que en la opacidad es donde nace la irregularidad. Y es verdad. La opacidad es donde se dan las mecanizaciones fraudulentas y donde se nutren de ella y crecen con ella. Por tanto, pongamos luz a lo que hacen las administraciones públicas y a los gestores públicos, las instituciones políticas y a los políticos. Porque es verdad que el mejor policía es la luz eléctrica y que el mejor desinfectante es la luz solar. Pongámosla. Y dejemos claro quiénes somos cada uno. Yo he puesto mi patrimonio ya, hace tiempo, en la cual, mire, le digo de verdad que no soy nada exhibicionista, que no me gusta
esas cosas. Pero llega un momento en el que los políticos tenemos que hacerlo porque están mirando hacia nosotros y cuestionándonos, y lo hago. Y lo haré también con el de mi mujer y el de mi hija. ¿Y sabe por qué? Porque creo que se necesita hacerlo. Y no me voy para ello a escudar en ninguna cuestión legal, dilatoria o no. Lo haré voluntario. Y espero que más diputados lo hagan también de manera voluntaria. Porque, señor Cascos, no se trata solo de que haya una transparencia activa, es decir, que la Administración se enseñe y muestre sus actos, lo que hace, y que lo pueda enseñar y mostrar mirando a los ojos de los ciudadanos. No se trata solo de la transparencia pasiva, es decir, que los ciudadanos vayan a la Administración y reciban la información que piden en tiempo y forma y calidad. Se trata también de la responsabilidad, de la transparencia nuestra, de la transparencia de los políticos, porque se empieza a hablar mal, y hace mucho que se habla mal de la política, se habla mal también de los políticos, y al final se acaba hablando mal de las instituciones que los políticos decimos y además debemos representar. Y quiero ir al cuarto capítulo de aquellos que me comentaba, eran los que yo había encontrado como determinantes en términos generales en su intervención de ayer, que es el de la idea de Asturias. La idea de Asturias desde un punto de vista identitario, ¿no? Porque usted dijo, no, es que hablamos de un regionalismo que no va contra España. No estaría bueno que iría contra España. Pero hablamos de regionalismo, es decir, hablamos de victimismo, de una comunidad que se considera agredida, preterida, olvidada de todos. Y eso no es cierto. Tampoco es verdad. Tampoco es verdad, y entre los objetos, en fin, perdidos, el más difícil de encontrar es un regionalismo que nunca existió y que usted quiere que exista. Y a mí, le digo, no me gusta esa idea de Asturias. Y le digo por qué. Mire, vivimos en una comunidad que tiene una extraordinaria personalidad, muy fuerte. Y eso estamos todos de acuerdo, que aquí hay un profundísimo sentido de pertenencia. ¿Y sabe qué tiene de bueno? Que no está politizado, que no se politiza. Y aquí en Asturias, frente a las controversias que surgen entre otras comunidades, cuando a una nacionalidad histórica, pues hablan de lo suyo, de su nacionalidad, de su historia, aquí a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no pensamos que tenga más historia, sino otra historia, una historia diferenciada respecto al núcleo territorial de España, y nosotros sabemos que somos ese núcleo. Y eso es extraordinariamente positivo, porque es integrador, porque es una identidad que hace que se sume a las otras, que se sume la asturiana, a la española y seguramente en el futuro a la europea. Por ahí deberíamos caminar. Y el victimismo inherente en el regionalismo que usted propone, yo sinceramente creo que es malo para la comunidad, porque hay un sentido de pertenencia, lo hay, pero es que puede haber un regionalismo victimista y confrontador, que ahora mismo no hay, o un protonacionalista que pueda haber, porque con estas cosas conviene no jugar demasiado. Recuerde que vivimos en un país que por uno de los consensos de la transición y para, eliminar o evitar uno de los demonios familiares que envenenaron la historia de España durante los últimos 100 años, pues tiene un corte cuasi federal, las autonomías, y que hay un compromiso entre autonomía y solidaridad. Y eso es un compromiso político. Y yo estaré con usted en todo aquello que suponga fortalecer ese compromiso en la dirección de la solidaridad, absolutamente con usted. Y cuando llegue el momento, que llega hasta en los países centralizados, pero por supuesto también en uno de los nuestros, en uno como este, en un Estado complejo, en mayor medida, cuando llegue el momento de revisar o de debatir sobre los recursos, cómo una determinada comunidad debe contribuir y cómo debe recibir o cuánto debe recibir, yo lo apoyaré a usted para que Asturias salga lo mejor posible en todos esos mecanismos de nivelación que existen y que no son ningún regalo, que no son ninguna limosna, que son sencillamente un derecho de ciudadanía por pertenecer a un espacio público que se llama España. Señor Cascos, nada más y muchas gracias.